Noticia de última hora. Harfuch cateó el rancho oculto de Rubén Moreira. Madrugada, Coahuila profundo, tierra seca, viento helado, un portón de acero se abre a la fuerza y cae con estruendo sobre la grava. Del otro lado comienza el cateo más delicado del año, uno que destapa una verdad enterrada durante décadas. En pantalla desde Ciudad de México, Omar García Harfuch observa en silencio, auriculares puestos, mirada fija. La transmisión es en tiempo real, fría, técnica irreversible. Procedan, revisen todo, no dejen un solo rincón sin inspeccionar. 23 elementos ingresan al predio, avanzan lento. Armas abajo, hoyos arriba. La ubicación es tan discreta que no aparece en registros públicos. No está en catastros, no está en declaraciones patrimoniales, no existe oficialmente, pero los lugareños sí la conocen. Un rancho construido con dinero que no cuadra, un rancho levantado cuando su dueño gobernaba Coahuila. Y ese dueño tiene nombre y apellido: Rubén Moreira Valdés, exgobernador, diputado federal, coordinador del Partido Revolucionario Institucional. Esta no es una propiedad común, es un monumento al engaño, una fortaleza silenciosa, una mentira diseñada para no ser vista. Durante años, el rancho vivió fuera del radar del Estado, no por omisión, por arquitectura legal. Empresas fantasma prestan nombres y contratos inflados, firmas que no coinciden. Una empresa rentaba el rancho a su verdadero dueño por 11,000 pesos mensuales. 11,000, una cifra ridícula para una propiedad valuada en más de 50 millones de pesos. Dentro, los agentes encuentran 2 cajas fuertes. Las abren, 4,200,000 pesos en efectivo, barras de oro, $9,000, un rifle de cacería o un revólver 350 y 7 Magnum. En el exterior, 3 vehículos de lujo descansan bajo lonas, todo en silencio. La casa estaba vacía, pero lo verdaderamente inquietante no estaba en las habitaciones, estaba en los papeles, carpetas, contratos, estados de cuenta, documentos que prueban desvíos de recursos públicos, uso de factureras y firmas falsificadas en cientos de trámites oficiales. Harfuch recibe el primer informe, no levanta la voz, solo dice una frase: esto ya no es administrativo, esto es estructural, porque el rancho no era el objetivo final, era la puerta de entrada. Y lo que aparece en esos documentos no solo compromete a un hombre, puede acudir a toda una élite política. ¿Y quién más está conectado a ese dinero? ¿Y hasta dónde llega realmente la red que Harf acaba de tocar? Porque este cateo no fue un operativo, fue el inicio de algo mucho más grande. El aire en Coahuila no huele como en otros estados, huele seco, pero guarda una densidad espesa, una mezcla de polvo fino y secretos viejos. En medio de esa tierra silenciosa, a kilómetros de la ciudad más cercana, se alza algo que no debería estar ahí. Casi 5 hectáreas cercadas con mallas ciclónicas reforzadas, rodeadas de monte bajo, sin un solo vecino en kilómetros, un predio invisible, literalmente invisible. El rancho no aparece en declaraciones patrimoniales, ni en catastros, ni en registros federales. Fue borrado con precisión quirúrgica, una propiedad de más de 50 millones de pesos ocultada, como si nunca hubiese sido construida. La anomalía empezó como una línea sospechosa, en una auditoría del SAT, un cruce de datos, una dirección registrada a nombre de una empresa inactiva, una razón social que no generaba ni un solo peso, pero recibía millones desde cuentas bancarias públicas. Ahí fue donde los analistas de inteligencia financiera bajo órdenes de Harf comenzaron a atar cabos. La empresa tenía un solo accionista, un nombre repetido en contratos, viáticos y documentos firmados con rúbricas que no coincidían, una fachada con recibos del Congreso, una razón social sin empleados, una empresa que rentaba pero que nunca había emitido una sola factura real. Detrás de ella, Rubén Moreira Valdés, diputado, exgobernador, coordinador nacional del PRI en San Lázaro. El rompecabezas empezó a tomar forma, contratos firmados cuando era gobernador, transferencias desde dependencias estatales a la cuenta de la empresa fantasma y luego depósitos regulares de renta simbólica, 11,000 pesos al mes. ¿Quién renta una propiedad de 50 millones por esa cantidad ridícula? Las firmas eran falsas,
los contratos apócrifos y los testigos prestados reclutados desde oficinas públicas. Un esquema perfecto hasta que Harf puso el dedo exacto en la grieta. Durante años nadie se atrevió a preguntar por ese rancho, ni cuando se supo de sus 12 propiedades, ni cuando se publicó su fortuna inmobiliaria. Este terreno era distinto, este rancho era intocable, invisible, una zona de silencio, pero Harf busca lo visible, persigue lo que se oculta, y con drones, testimonios anónimos, declaraciones bajo reserva y vigilancia aérea, su equipo identificó el lugar exacto, camino de terracería, coordenadas precisas, un portón de lujo, sin nombre, sin letrero, sin timbre. La finca estaba ahí, nunca se movió, solo se disfrazó de nada. Y lo que encontraron al ingresar no fue solo extravagancia, fue diseño. Una casa principal de más de 1000 metros cuadrados, muros con mármol nacional, una terraza con acabados europeos, garaje para 6 autos, uno de ellos un convertible clásico valuado en 5 millones de pesos, cámaras de seguridad ocultas entre jardineras y un sótano con caja fuerte incrustada en concreto. ¿Quién puede tener eso sin que nadie lo note? ¿Y quién logra esconderlo por más de 10 años? México tiene instituciones para seguir el dinero irregular, pero a veces la corrupción no está afuera, está dentro, y en este caso lo estuvo desde el primer ladrillo. Pero lo que encontraron adentro de esa caja fuerte iba mucho más allá del efectivo y los lingotes que puede esconder un político. En documentos guardados bajo llave, las cajas estaban frías, cubiertas de polvo, encajadas al fondo de una bodega con olor a humedad y encierro. Tardaron casi 40 minutos en moverlas, 2 soldados, 3 herramientas y un código encriptado escrito a mano. RM2 confidencial. Cuando las lograron abrir, el aire cambió, el ambiente se tensó como si la propiedad entera contuviera la respiración. 4.200.000 pesos en billetes de alta denominación, barras de oro envueltas en tul negro, $9,000 sellados en bolsas bancarias. Pero eso no fue lo que detuvo a los agentes. Lo que los dejó inmóviles por segundos fueron los documentos. Decenas de carpetas con sellos oficiales, nombres de dependencias y un patrón que se repetía. Firmas falsas, fechas alteradas, beneficiarios que no existen. Entre ellas, una hoja marcada con tinta roja. Contrato 091, PLC Servicios, obra simulada. El mismo nombre que apareció en los reportes de Odebrecht, la misma empresa fantasma que recibió más de 180 millones de pesos de gobiernos priistas, incluyendo el de Rubén Moreira. Ahí estaba negro sobre blanco, una triangulación completa entre Coahuila, la Secretaría de Finanzas y una cuenta en el extranjero con sello oficial. Ese hallazgo fue la chispa. Tenemos desvío de recursos, firmas falsas y vínculos con Odebrecht. Copien, resguarden, archiven todo. Esto se va a la Fiscalía General. La voz del coordinador de inteligencia sonaba firme, pero no ajena al temor, porque todos sabían que eso no era solo evidencia, era dinamita política. En otra de las carpetas, estados financieros de una empresa agrícola que no sembró una sola semilla, recibía contratos millonarios del gobierno de Coahuila y pagaba renta al rancho. El ciclo, perfecto. Y en la libreta encontrada en el escritorio del segundo piso, una lista de nombres, apodos, cifras, fechas. Uno de los nombres subrayado 2 veces, Ansira Viáticos, año 2014. Esa anotación lo conectaba directamente con el exdueño de Altos Hornos de México. 30 millones de pesos en apoyo institucional, viáticos pagados con dinero privado desde una empresa pública. Un esquema de impunidad blindado con elegancia, sin balas, sin persecuciones, sin solo papel y poder. Pero esta vez alguien cruzó la línea, y ese alguien fue Harf. El cateo duró 4 horas exactas. No había nadie en la propiedad, ni una señal de ocupación reciente, pero el silencio del lugar gritaba otra cosa. Cada documento hallado ahí parecía tener voz propia, y esa voz decía solo una cosa: aquí nadie pensó que vendrían. Pero fueron, entraron y lo documentaron todo. ¿Quién firmó los documentos que ahora comprometen a Moreira? ¿Y por qué se usaron empresas fantasma para esconder cada pago? Lo que encontraron en esas cajas no era solo evidencia,
era una confesión escrita a detalle. A los 60 años, Rubén Moreira ya había tenido más cargos que muchos políticos en toda su vida: profesor, funcionario, diputado, gobernador y luego coordinador parlamentario. Un hombre que sabía moverse, que sabía cuándo hablar y sobre todo cuándo callar. Para muchos era el hermano inteligente de la dinastía Moreira, el que leía, el que pensaba antes de actuar. En sus discursos hablaba de justicia, democracia, transparencia, pero sus cuentas contaban otra historia. Una historia escrita con casas, terrenos y depósitos que no se explican con un sueldo público. Una docena de propiedades, más de 20,000 metros cuadrados de tierra, 4 vehículos de media gama y uno clásico valuado en 5 millones de pesos. Los números no cuadraban, las firmas tampoco. Y ahora los documentos encontrados en su rancho lo revelan todo. Pero detrás del político también hubo una familia, un padre que murió antes de ver todo esto, una esposa que prefirió mantenerse lejos del foco y un círculo de poder que durante años le aplaudió cada movimiento, porque Moreira no actuaba solo. Su nombre aparecía en registros, pero las órdenes venían de arriba o de al lado. Durante años operó entre sombras legales, movía papeles, firmaba contratos, creaba empresas sin oficinas y cada transacción dejaba una huella que nadie se atrevía a seguir hasta que Harf llegó y puso el foco donde nadie había querido mirar. Con frialdad táctica, su equipo comenzó a reconstruir cada movimiento de dinero, cada transferencia, cada contrato, cada firma alterada con software de edición. Una por una, las piezas comenzaron a encajar. Pero lo más doloroso no estaba en los números, estaba en lo que esos números decían del sistema. Un sistema que permite que un hombre en nombre de la política acumule millones mientras el país se rompe por dentro. Y mientras tanto él seguía en San Lázaro vestido de traje, dando entrevistas y firmando iniciativas como si nada hubiera pasado, como si el rancho no existiera, como si los billetes y las barras de oro fueran parte de algún malentendido. Pero Harfuch ya había hablado y su frase retumbó como sentencia. El dinero puede esconderse, las firmas también, pero los patrones de corrupción siempre aparecen, y en el caso de Moreira el patrón era tan evidente que ya no se podía negar. La pregunta es, ¿cuántos sabían y decidieron callar? No era solo un rancho, no era solo una caja fuerte, era un sistema, uno también diseñado que operó por más de una década sin levantar sospechas formales, un circuito de dinero público que entraba por un lado y salía convertido en patrimonio privado del otro. Todo comenzaba en el gobierno estatal. Secretarías como Salud, Infraestructura o Desarrollo Social emitían contratos simulados. Los ganadores eran empresas fachadas, sin oficinas, sin empleados, sin actividad real. Una de ellas, Inversiones Sierra Blanca S.A. de CV. Otra, Grupo Regional del Norte. Y la más importante, PLC Servicios S.A. de CV. Todas creadas con actas notariales firmadas por prestanombres, hombres y mujeres que hoy aparecen como accionistas de millones y que en realidad vendieron su firma por menos de 5,000 pesos. El dinero llegaba vía contratos de asesoría, capacitación o servicios agrícolas, y de ahí comenzaba a circular. Primero pasaba por cuentas en bancos nacionales, luego se dividía en partes más pequeñas y finalmente terminaba en depósitos regulares a la empresa que rentaba el rancho, una renta simbólica de pesos al mes por una propiedad de 50 millones. El truco estaba en la simulación. La empresa fantasma parecía como dueña, Rubén Moreira como arrendatario y el Estado como cliente habitual. Así, cada pago público terminaba financiando una finca privada. Cada contrato era una pantalla y cada firma falsa una prueba de complicidad institucional. En los documentos hallados, el equipo de Harfuch encontró una tabla, columnas con fechas, montos y siglas. Una de ellas decía, COAHAC 2014, transferencia 3.8 millones PLC, firma RMB. Esa transferencia coincide exactamente con el año en que Moreira recibió viáticos especiales de parte de Alonso Ancira.
30 millones de pesos en concepto de apoyo a gestión ejecutiva desde Altos Hornos de México, empresa privada con dueños públicos, con nexos que conducen a Odebrecht, todo estaba conectado. El dinero, los contratos, las firmas, el rancho. El equipo de Harfuch diagramó la operación completa en una sola hoja, un flujo que comenzaba en una dependencia de gobierno y terminaba en el portón de acero de una propiedad invisible. Esto es lavado de dinero a través del aparato estatal, dijo uno de los analistas. Y cada firma que encontramos aquí nos lleva a alguien más, porque Moreira no actuaba solo, y las ramificaciones podrían tocar más escaños del Congreso. ¿Hasta dónde llega este mapa? ¿Y cuántos más siguen fingiendo que no lo conocen? Todo parecía encajar, los contratos, las firmas, las transferencias, pero entonces apareció un archivo que no debía existir. Una hoja simple escaneada con el logo del gobierno estatal y la firma digital de Rubén Moreira. Fecha: 12 de octubre del año 2022. El problema: Moreira ya no era gobernador, ya no tenía atribuciones ejecutivas, y ese documento tenía su firma aprobando un contrato de 6 millones de pesos para PLC Servicios. ¿Cómo es posible? El análisis forense fue inmediato. El documento fue fabricado, la firma fue insertada digitalmente, pero lo más alarmante fue que fue utilizada para liberar recursos reales. Una orden de pago validada con una firma clonada. Eso lo cambia todo. Ya no hablamos de corrupción pasada, hablamos de un sistema que sigue operando, un sistema que falsifica la voluntad de un exgobernador, o peor aún, uno en el que el exgobernador sigue moviendo hilos desde la sombra. Ese fue el momento en que Harfuch cambió la categoría del caso. Ya no era solo un cateo, era una investigación nacional. El archivo fue compartido con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la FGR. Pero lo más inquietante no estaba en el contenido del documento, sino en los metadatos. Fecha de creación: 5 días antes del cateo. Ubicación del equipo: Ciudad de México. Usuario: RM Operaciones 2022. Una computadora activa con acceso a cuentas oficiales y con capacidad para emitir contratos falsos que el sistema aún acepta como válidos. Tenemos una operación en curso, dijo Harf en reunión cerrada. Esto no es un archivo perdido, es evidencia viva. En ese momento, todo el equipo de inteligencia se replegó, volvieron al rancho, buscaron conexiones de red, equipos de cómputo, memorias externas, y lo que encontraron fue aún más grave. Un disco duro portátil oculto dentro de una caja de herramientas, encriptado, sellado y con un nombre grabado en el borde: Rubén GM Admin. Nadie lo había tocado, nadie sabía que estaba ahí, pero dentro podría estar la prueba final, el archivo que demuestre que Moreira no solo construyó un rancho con dinero público, sino que lo sigue administrando desde su curul en el Congreso. ¿Qué contiene ese disco duro y por qué fue escondido en un lugar donde solo él podía encontrarlo hasta ahora? La mañana siguiente al cateo, el rostro de Omar García Harfuch apareció en todos los noticieros. No fue una entrevista, no fue un comunicado filtrado, fue una declaración oficial frontal, sin adornos. Frente a un atril del gabinete de seguridad y con los ojos clavados en la prensa, dijo: «Nadie está por encima del Estado, ni siquiera quienes lo usaron para enriquecerse». Su voz era seca, sin espacio para interpretaciones. ¿El caso Moreira acababa de pasar a otra escala? Harfuch confirmó 3 cosas: que el cateo en Coahuila fue planeado en menos de 2 horas, que la finca estaba ligada a una estructura de empresas fantasma con contratos vigentes, y que la información hallada en el disco duro podía implicar a más de un legislador federal en funciones. Hoy no cateamos una casa, dijo. Hoy intervenimos un símbolo, el símbolo de una corrupción que se institucionalizó. En ese momento el país entendió que esto iba en serio. Harfuch ordenó el traslado inmediato del disco duro a un laboratorio forense digital en Monterrey, bajo custodia militar, sin copia, sin filtraciones. También instruyó la integración de una carpeta de investigación conjunta entre FGR UIF y el SAT por lavado de dinero, uso de documentación falsa, enriquecimiento ilícito y, lo más delicado, delincuencia organizada de cuello blanco. La estrategia era clara:
no ir solo contra Moreira, ir contra la red. A las 12 del día, desde Palacio Nacional llegó un mensaje críptico: el caso está en manos del equipo, correcto. Pero lo más fuerte vino horas después, cuando Harf habló en privado con un grupo de mandos federales. Una frase quedó registrada en las bitácoras: no vamos a ceder ni un metro más. Lo que hoy es un rancho, mañana puede ser un estado entero. Porque esto no era solo sobre Coahuila, era sobre cómo el poder muta cuando no se le enfrenta. Y Harfuch no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Mientras tanto, en San Lázaro el ambiente comenzó a enrarecerse. Legisladores del PRI cerraban filas, algunos hablaban de persecución política, otros empezaban a guardar silencio, porque sabían lo que se había abierto, sabían lo que contenía ese disco, y sobre todo, sabían que lo que vendría no iba a perdonar a nadie. ¿Quién será el siguiente nombre en caer? Y cuantos más siguen escondidos detrás de siglas, mientras el Estado comienza a responder. Las consecuencias no tardaron en llegar y no fueron solo legales, fueron simbólicas, fueron sociales, fueron estructurales. A menos de 48 horas del cateo, algo se rompió dentro del PRI. Diputados comenzaron a deslindarse. Asesores abandonaron oficinas sin dar explicaciones y una frase comenzó a circular en voz baja entre pasillos de San Lázaro: esto no se sostiene más. En Coahuila el impacto fue inmediato. Proveedores del gobierno estatal cancelaron contratos de último minuto, se detuvieron pagos, se congelaron cuentas y más de una empresa de papel dejó de contestar teléfonos. Las alertas del sistema financiero detectaron movimientos inusuales, retiros urgentes, transferencias al extranjero, cierres masivos de cuentas vinculadas con los alias encontrados en el disco duro. Era un colapso silencioso, un derrumbe programado, un sistema que comenzaba a apagarse antes de ser expuesto del todo. Pero lo más devastador fue el efecto moral, porque este no fue un escándalo más, fue la confirmación de algo que muchos ya sentían, que la corrupción en México no siempre tiene pasamontañas, a veces usa corbata. En redes sociales el caso estalló. Miles de usuarios compartían fotos del rancho, comparaban su renta simbólica con los precios reales de propiedades en la zona, y la pregunta se volvió viral: ¿cómo puede un político ganar 1 millón al año y vivir como si ganara 10 millones al mes? Las cifras eran claras. Moreira declaró ingresos privados por más de 4 millones de pesos en un solo año, mientras su salario como diputado era apenas la cuarta parte. Y aún así seguía debiendo 2 créditos hipotecarios, seguía comprando terrenos al contado, seguía expandiendo su fortuna inmobiliaria sin que nadie preguntara nada, hasta ahora. En los noticieros, analistas comenzaron a hablar de una posible tormenta institucional, de legisladores que podrían ser llamados a declarar, de partidos políticos obligados por primera vez a responder por las fortunas de sus líderes. Lo que se desenterró en Coahuila no es una excepción, dijo un exprocurador. Es la punta de un iceberg que toca casi todos los partidos. Y mientras tanto, en un laboratorio digital bajo resguardo militar, los peritos seguían trabajando sobre el disco duro, porque entre líneas, entre carpetas cifradas, empezaban a aparecer nuevos nombres, y uno de ellos es más grande que el de Moreira. El cateo terminó, las puertas se cerraron, el polvo volvió a sentarse sobre el camino de tierra que conduce al rancho, pero algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una finca lujosa sin registro, ya no eran solo cajas fuertes con billetes y oro, ya no era solo un político con más propiedades que explicaciones. Ahora era un símbolo roto, una mentira que ya no se podía sostener, una estructura de impunidad que comenzaba a colapsar. Rubén Moreira aún no ha sido detenido, aún conserva su curul, aún da entrevistas, aún niega todo, pero cada documento, cada firma falsa, cada transferencia sin respaldo ya no le pertenece a él, le pertenece al expediente. Un expediente que crece cada hora, que se alimenta de archivos, de declaraciones, de nombres nuevos, un expediente que ya no está en manos políticas, está en manos del Estado, y el hombre que abrió esa puerta fue Omar García Harfuch. Desde su oficina, sin protagonismo, sin discursos, dio la orden:
movió a 23 agentes y desmontó uno de los esquemas de corrupción más sofisticados del sexenio. Porque lo que se descubrió en ese rancho no es un caso aislado, es el espejo oscuro de lo que puede pasar cuando el poder se desentiende del pueblo, cuando los cargos se usan como escudo, cuando la justicia se arrincona. Pero esta vez no. Esta vez alguien entró, revisó cada rincón y documentó la verdad. Y aunque el país está acostumbrado a escándalos, a simulaciones, a carpetas que se archivan, este caso es distinto porque hay pruebas, porque hay dinero, porque hay firmas y porque hay alguien que no está dispuesto a ceder. Harf dijo claro: si alguien pensó que podía esconder un rancho entero y salir impune, se equivocó de país. Hoy el caso Rubén Moreira ya no es solo suyo, es de México, de cada ciudadano que exige justicia, de cada familia que paga impuestos, de cada joven que se pregunta si vale la pena creer. Y aunque los poderosos sigan caminando como si nada, aunque sigan firmando como si todo estuviera intacto, ya no lo está, porque en la oscuridad del sistema alguien encendió la luz, y esa luz tiene un nombre: Harf.